had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. New Year, same extra value meals at McDonald's. So now get 2 snack wraps, plus fries, and a medium soft drink for just $8. For limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery. En México, la noche guarda historias que se niegan a morir. Sombras que avanzan por callejones antiguos, voces que persisten en estaciones olvidadas, presencias que aún recorren caminos donde la luz ya no alcanza. Bienvenidos a una nueva temporada de Leyendas y Relatos de México, el podcast donde lo real y lo imposible se encuentran en la oscuridad. Aquí descubrirás fantasmas, tragedias, misterios y secretos que siguen respirando en cada rincón del país. Yo soy Rafa Méndez, tu compañero en esta oscura travesía. Apaga la luz, ajusta tus audífonos, porque lo que estás por escuchar podría estar más cerca de lo que imaginas. Esto es Leyendas y Relatos de México. Recuerda que ya te puedes suscribir al Patreon de Leyendas y Relatos de México, en donde encontrarás relatos exclusivos cada semana y también puedas disfrutar de las transmisiones en vivo donde podremos conversar. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. El Estadio Olímpico Universitario fue concebido como un símbolo de grandeza, pero también se convirtió, de alguna manera, en un contenedor de memorias violentas, angustiosas y, en ocasiones, directamente inexplicables. Su estructura, prácticamente inalterada desde hace más de 70 años, parece conservar una fidelidad inquietante a cada emoción humana que se manifestó en su interior, como si el concreto absorbiera los ecos de los gritos, las risas, los llantos y las plegarias, permitiendo que todos esos fragmentos permanezcan atrapados en algún sitio entre sus paredes. Durante las noches, cuando la actividad cesa y las luces que rodean la cancha se apagan una a una, el ambiente cambia de manera drástica. No es simplemente el silencio propio de un estadio vacío, es una sensación de presencia constante, como si miles de ojos invisibles observaran cada paso del trabajador solitario que recorre los pasillos. Hay zonas donde el aire se vuelve tan denso que caminar se siente similar a avanzar bajo el agua. Otras, en cambio, adquieren una frialdad repentina, capaz de helar incluso a quienes han vivido ahí toda su vida laboral. Es en esos espacios donde las historias paranormales no solo se cuentan, sino que ocurren. Yo trabajé casi 20 años en el Estadio Olímpico Universitario. Entré de joven, como intendente, barriendo pasillos y vestidores cuando la gente ya se había ido.
Al principio no creía en nada de esas cosas de fantasmas, pero con los años uno aprende a no dudar de lo que no puede explicar. El estadio tiene vida propia. De día ruge con los gritos, los tambores, los colores azul y oro ondeando al viento. Pero de noche es otra cosa. Un monstruo dormido. Las gradas vacías parecen mirarte y el viento que baja del pedregal se mete entre los túneles como si arrastrara susurros antiguos. Entre todas las historias que se narran dentro del estadio, la de Pedro Peñalosa Pasos es quizás la más comentada. No porque sea la más terrorífica, sino porque es la que más pesar generó en el personal que lo conoció. Pedro era un joven de fuerzas básicas que se distinguía por su disciplina, su humildad y su costumbre de persignarse antes de entrar por la puerta de maratón. Un gesto que realizaba con tal devoción que llegó a convertirse en parte del paisaje cotidiano para quienes lo veíamos transitar por los pasillos. Cuando le informaron en el año 2000 que no formaría parte del proyecto del equipo, muchos intentaron consolarlo, pero era evidente que aquella noticia lo afectó profundamente, aunque no mostrara rabia ni enojo, sino una especie de tristeza silenciosa que se apoderó de él durante ese día. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, sufrió un accidente automovilístico que cegó su vida de manera abrupta, dejando un vacío tan grande que incluso años después, sus compañeros evitaban hablar del tema. Con el tiempo comenzaron a circular rumores de que su figura se manifestaba en los pasillos cercanos a los vestidores, especialmente durante la madrugada cuando el silencio del estadio se vuelve más intenso. Algunos veladores aseguraban haber visto a un joven con gorra caminar con la misma postura que recordaban de Pedro, siempre cargando una bolsa deportiva y jamás interactuando con quienes lo observaban, como si estuviera atrapado en un ciclo repetitivo que lo obligaba a recorrer los mismos pasos una y otra vez. Yo no daba crédito a esas historias hasta que una madrugada, durante un turno de mantenimiento, la iluminación de los pasillos falló sin explicación aparente, dejándome con una linterna cuya luz vibraba de manera irregular. Mientras avanzaba hacia la zona donde debía revisar unas llaves de paso, escuché el sonido inequívoco de pasos que se aproximaban detrás de mí. No eran pasos bruscos, sino un ritmo constante, familiar, casi como si fuera un ritual. Al voltear, contemplé algo que jamás lograré olvidar. Era la figura perfectamente reconocible de Pedro avanzando con la mirada ligeramente inclinada, como si estuviera concentrado en un pensamiento que no pertenecía al presente. La luz tenue permitía distinguir el contorno de su rostro, la curva de su gorra, la forma en que sostenía su bolsa. Sin detenerse, continuó su camino hasta colocarse frente a la puerta de maratón, donde levantó la mano para persignarse, aunque su gesto quedó incompleto porque su cuerpo comenzó a volverse traslúcido, difuminándose lentamente hasta desaparecer por completo en un proceso que no se asemejaba a nada que yo haya visto en el mundo físico. En ese instante entendí que Pedro no se había marchado del todo,
que algo lo retenía dentro del estadio y que su presencia se manifestaba no para asustar a nadie, sino porque su rutina había quedado fragmentada de manera abrupta, impidiéndole abandonar el lugar donde había depositado tantas expectativas. Nunca volví a cruzar ese pasillo sin sentir una punzada en el pecho, como si una parte de mí temiera que Pedro estuviera ahí, repitiendo una última plegaria que jamás alcanzará a completar. Si bien la historia de Pedro despierta melancolía y desasosiego, lo que ocurre en el túnel 29 pertenece a un ámbito completamente distinto, pues esa zona del estadio encierra un dolor colectivo que jamás logró disolverse, creando un núcleo de energía perturbadora capaz de alterar la percepción de cualquiera que se acerque a él durante la noche. El túnel 29 fue escenario de una tragedia ocurrida en 1985, durante una final entre Pumas y América, cuando una avalancha humana provocó que 12 aficionados perdieran la vida asfixiados y aplastados sin que las autoridades lograran abrir las puertas a tiempo. A pesar de que el túnel fue clausurado temporalmente y sometido a revisiones, muchos trabajadores afirmaron que desde entonces se percibía una atmósfera completamente distinta en su interior, como si un residuo emocional hubiera quedado adherido a esas paredes. La primera vez que tuve que descender al túnel durante la madrugada fue debido a una fuga de agua que amenazaba con inundar parte del pasillo. Aunque mis compañeros insistieron en que debía esperar a que llegara el refuerzo, yo decidí avanzar solo para resolver el problema lo más rápido posible. En cuanto crucé el umbral del túnel, un frío antinatural se apoderó del ambiente, un frío que no provenía del clima ni del concreto, sino de una especie de vacío energético que succionaba el calor de mi cuerpo y hacía que la respiración resultara muy pesada. A medida que avanzaba, la luz de mi linterna comenzaba a fallar, produciendo destellos que parecían sincronizarse con sonidos difíciles de identificar y que surgían desde algún punto del túnel. Esos sonidos no eran meros ecos ni fenómenos acústicos habituales, sino eran una mezcla de respiraciones ahogadas, súplicas fragmentadas y gritos que parecían debilitados ya por el tiempo, como si se repitieran una y otra vez dentro de un ciclo interminable, del cual los protagonistas jamás lograron escapar. De pronto, algo llamó mi atención. Sobre la superficie de la pared comenzó a materializarse la silueta borrosa de una mano, seguida de otra. Ambas estaban moviéndose con un esfuerzo desesperado, como si intentaran atravesar la piedra en busca del aire que les fue negado en sus últimos instantes de vida. La visión era tan vívida que la pared parecía deformarse ligeramente bajo la presión de esas manos que emergían y se recolectaban en un movimiento convulsivo, generando la impresión de que varias personas estaban atrapadas detrás de ese muro. El terror que experimenté fue tan profundo que apenas pude retroceder con la linterna temblando en mi mano. Mientras me alejaba, las voces se intensificaron
entremezclándose en un coro angustioso que no respondía a ningún fenómeno que pudiera ser explicable. Aquellas almas, de alguna manera, permanecían sin descanso, atrapadas en un espacio que había dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Después de aquella noche, jamás regresé al túnel sin acompañamiento, y aún con otros trabajadores a mi lado, el túnel 29 continuaba generando la misma sensación de opresión que hacía difícil distinguir si el tiempo transcurría con normalidad o si los minutos se transformaban en horas. Algunos guardias afirmaban que las cámaras instaladas en la entrada captaban movimientos inexplicables, figuras que atravesaban el pasillo sin que ningún sensor se activara, sombras que parecían observar desde las esquinas y, en ocasiones, rostros humanos apareciendo entre la multitud durante los partidos. Rostros que no pertenecían a ningún aficionado que fuera registrado antes. A pesar de lo perturbador que resulta el túnel 29, las historias sobrenaturales del estadio no se limitan únicamente a ese lugar, ya que la cantera, la zona de entrenamiento que debería estar libre de cualquier fenómeno extraño por su ubicación abierta, también alberga a la figura inquietante de una niña cuya identidad jamás ha sido confirmada. Algunos trabajadores sostienen que esta niña aparece en el túnel de salida, siempre en silencio, siempre en el mismo punto, de pie con un vestido claro que parece moverse de manera imperceptible, como si reaccionara a un viento que no afecta a ningún otro objeto del entorno. Muchos jugadores, especialmente quienes entrenan al amanecer o al anochecer, aseguran haber percibido la sensación de ser observados desde la penumbra del túnel, y en varias ocasiones han reportado haber visto la silueta pequeña que se asoma entre las sombras sin avanzar, sin retroceder, únicamente contemplando con la inmovilidad inquietante de quienes no pertenecen a este plano. Algunos trabajadores más antiguos creen que esta niña no guarda relación con ninguna historia reciente, sino que podría estar vinculada a un evento ocurrido mucho antes de que la cantera fuese construida, quizás relacionado con el terreno volcánico y su historial de asentamientos pasados. Un compañero decidió compartir una fotografía captada durante un entrenamiento casual en la que aparecía un grupo de jugadores posando sin prestar atención al fondo. Al ampliar la imagen se apreciaba con sorprendente claridad la figura de la niña, quien parecía fragmentada en pequeñas partículas de luz y sombra que no obedecían a ninguna regla de la iluminación conocida. La visión de aquella figura produjo tal impacto que nadie volvió a revisar esas imágenes de archivo, pues temían encontrar más evidencia de aquella presencia. Con el tiempo, el rumor se convirtió en una especie de advertencia silenciosa para quienes trabajaban en esa zona, ya que muchos aseguraban que al caer la noche, el ambiente adquiría una pesadez difícil de explicar, como si la presencia de la niña impregnara el lugar con una energía que distorsionaba la percepción y hacía que incluso los sonidos naturales, como el roce del viento o el canto de los insectos nocturnos, se alteraran de manera inquietante.
A medida que profundizaba en mi trabajo dentro del estadio y acumulaba más experiencias relacionadas con estas presencias, comencé a sospechar que el Estadio Olímpico Universitario no es únicamente un recinto deportivo, sino un organismo complejo que absorbe, retiene y reproduce energías humanas de una forma que desafía cualquier intento por comprenderlo racionalmente. Cada noche que pasé ahí, reforzó en mí la certeza de que la estructura no se limita a albergar aficionados y jugadores, sino que también resguarda fragmentos de vidas que se interrumpieron bruscamente, tragedias que jamás encontraron cierre y apariciones que parecen haberse fusionado con el concreto mismo. Hay noches en las que el viento atraviesa la cancha produciendo un sonido tan semejante a un lamento humano que resulta imposible ignorarlo o atribuirlo a fenómenos atmosféricos habituales. En otras ocasiones, especialmente cuando el cielo se encuentra nublado y la luna apenas logra atravesar la bruma, las gradas proyectan sombras que no coinciden con los objetos físicos del entorno, generando la impresión de que figuras humanas se desplazan lentamente entre los asientos vacíos, observando con una paciencia casi ritual a quienes osan permanecer en el estadio más tiempo del necesario. Yo dejé de trabajar allí hace ya varios años, pero la distancia física nunca logró romper el vínculo que siento con ese lugar. En más de una ocasión me he sorprendido despertando sobresaltado después de soñar que camino por los túneles del estadio, con la sensación persistente de que algo avanza detrás de mí sin apresurar el paso, como si estuviera esperándome, estudiándome o siguiendo un patrón que solo él comprende. A veces, al pasar por la avenida Insurgentes y contemplar el estadio desde una distancia segura, siento que su presencia me observa de vuelta, reconocible incluso desde el exterior, como si me recordara que una parte de mi espíritu continúa atrapada entre sus capas invisibles. Estoy convencido de que cuando llegue el día en que abandone este mundo, quizá mi sombra también quede adherida a los pasillos que recorrí tantas veces, y entonces me convertiré en parte de esa multitud silenciosa que habita en las entrañas del estadio, junto a figuras como Pedro, junto a los aficionados que jamás lograron salir del túnel 29, junto a la niña que observa desde la cantera, y junto a esas presencias que parecen surgir de una intersección entre la historia física y la memoria emocional de ese recinto. Porque aunque muchos prefieran no admitirlo, el Estadio Olímpico Universitario jamás se encuentra realmente vacío. Su silencio nocturno no es ausencia de sonido, sino una pausa en la que las voces de quienes se quedaron atrapados entre sus muros encuentran el espacio para manifestarse con mayor claridad, y quienes hemos recorrido sus pasillos, quienes hemos sentido cómo el aire se densifica de un momento a otro, quienes hemos escuchado lamentos que no pueden provenir de ningún ser vivo, sabemos que este lugar no es simplemente un estadio, es un umbral donde la vida y la muerte conviven sin límites precisos, donde las sombras adquieren intención y donde el tiempo parece plegarse para permitir que las historias trágicas se repitan de maneras que aún no logramos comprender. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México.
Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.